Bienaventurada la persona que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Hace casi 40 días comenzamos una gran jornada juntos para ser fortalecidos o aprender lo que es fortalecernos en Dios. Yo quisiera dar un cerrojazo a esta última semana en este tremendo tópico que hemos empezado retomando esta palabra del Salmo 84. Y vamos a hacer referencia a ella en esta conferencia bíblica. Pero antes recordar el día de hoy, en este país de México recordamos o celebramos, bueno, no sé si todos celebran o recuerdan, pero bueno, es justamente nuestro onomástico de la Revolución Mexicana. Si alguien no se había enterado, hoy es 20 de noviembre, así que yo sé, digo, entre los descuentos del Buen Fin y entre el puente largo, a veces uno pierde de vista el momento que estamos viviendo, pero hoy es 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. Pero yo quisiera aprovechar este recordatorio para ligarlo con este pasaje que estamos aquí estudiando. Revolución, es una gran, ¿no? Una gran palabra. Revolución suena a una revuelta para producir un cambio que de otra manera no se produciría. Por eso hay que hacer una revuelta fuerte, una revolución. Sin embargo, una revolución sin el progreso, sin progresar, solo nos deja los costos, a veces muy dolorosos, del sitio que dejamos, pero sin los beneficios del destino que anhelamos. Nosotros podemos buscar y producir grandes cambios, revoluciones, pero si no progresamos en aquel objetivo por el cual nos revolucionamos, nos quedaremos solamente con el alto costo del sitio que dejamos y sin los beneficios del destino que anhelamos. Te quedas atorado en medio. No quiero hacer ninguna referencia personal a nuestros países de Latinoamérica con respecto a otros países en otras latitudes que han tenido revoluciones, pero que hay un progreso y no solamente la revolución y el oportunismo de el río revuelto que se hace, lo cual trae ganancia de pescadores. Y nos quedamos con altos costos, a veces el alto costo de haber dejado un lugar, pero sin los beneficios del destino que perseguíamos. Sabes, este salmo me gusta mucho porque nos recuerda esto, que el progreso no es algo que se reciba, es algo que se forma. Y tú y yo tenemos una parte activa en el proceso para progresar. El buen gobierno, y no me refiero solamente al gobierno de una nación, sino al gobierno que tienes en tu casa, al gobierno de tu empresa, al gobierno de tus asuntos, de tu vida. El buen gobierno, incluso cuando buscamos que Dios sea el que gobierne nuestra vida, tenemos que entender que el buen gobierno no entrega siempre cosas, sino que empodera. Porque sin empoderamiento no hay progreso. Este pasaje es de mis favoritos, Salmo 84. Comienza con lo que se necesita para lograr el objetivo. El objetivo está al final, ir de poder en poder. Eso es progreso. Ir de capacidad en capacidad. Ir de poder hacer algo a más. Y no estamos aquí dando un mensaje de ambiciones o cosas que sean ilegítimas, sino un mensaje de que Dios no nos ha llamado
a estancarnos en una etapa que puede ser buena. La etapa de bebé es buena, pero Dios nos llama a progresar, a ir a más capacidades. Y las capacidades que tiene un ser humano siendo bebé no están desarrolladas. Así que el modelo de relación de Dios para tu vida y para la mía es un modelo de empoderamiento. Habrá cosas que va a hacer por ti, porque un bebé no puede ir por el alimento, comprarlo, prepararlo y tomarlo por sí mismo. Pero en el modelo de Dios de empoderamiento, entre que ayudamos a hacer lo que no se puede hacer por uno mismo, empoderamos, o sea, incentivamos el desarrollo de capacidades, enseñamos, guiamos, instruimos, habilitamos, para que entonces se vaya de poder en poder. Este es el orden de Dios. Esto es el orden de Dios. Hay personas que a veces dicen, a mí no me gusta mucho eso acercarme a Dios porque tengo un concepto de somos los esclavos de Dios y yo quiero libertad y que no mueva mi vida. El orden de Dios es completamente lo opuesto al de un mal gobierno. Es un buen gobierno, un gobierno que empodera, un gobierno que antes de empoderar, el gobierno de Dios sobre tu vida, te muestra la visión de lo que eres, aunque todavía no ha sido desarrollado. Te da visión y te da la habilitación para progresar. Por eso hace un momento alabábamos con toda razón, Dios es un buen Padre, es un buen Padre, es un buen amigo, Jesucristo, es un buen Señor a quien servir. Y una vida que se atreve a conocerlo más y caminar con Él, es una vida que indefectiblemente irá de poder en poder. Fíjate cómo este pasaje lo resume en el comienzo y en el final. Irán de poder en poder, ¿pero por qué? Porque la persona, dichosa la persona, bienaventurado, el que tiene en él sus fuerzas. Significa que se fortalece en él. Todos somos como una batería, como un aparato. Así que bienaventurado el que se enchufa a la corriente, que es el poder de Dios, porque entonces progresará. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Así que hemos llevado casi 8 semanas de estar aprendiendo el primer paso de todos los que están aquí. No voy a hablar de más. Hemos visto el primer paso. Estamos aprendiendo a fortalecernos en Dios. A los que están aquí les voy a dar un regalo que, independientemente si han estado o no acompañando a las reuniones de hogar y tu reunión personal con Dios cada día, con el fortalécete, con un tiempo con Dios que lo vas leyendo y aplicando, te voy a hacer un resumen ejecutivo de cómo una persona se fortalece en el Señor en base a todo lo que en 40 días hemos visto. Pero no se abrumen, no es algo extensivo, es un resumen ejecutivo. Por lo mismo no puedo explicarlo, pero tal vez alguien pueda anotarlo y preguntar a alguien que ha estado en las reuniones de hogar, oye, ¿y esto de qué trata? Nos fortalecemos en Dios a través de 5 grandes elementos en nuestra vida. El primero, asimilando sus promesas, porque sus promesas nos dan la visión de quiénes somos. Y el primer poder o empoderamiento que Dios le interesa que tengas está aquí, en tu afecto por ti mismo. Si tú no te valoras porque no sabes quién eres, todo lo demás no va a tener sentido para ti. Pero sus promesas nos recuerdan quiénes somos, a qué estamos llamados y el lugar que Dios tiene en eso, un lugar de compromiso con nosotros. Nos fortalecemos abriendo la puerta de la influencia de Dios. ¿Y cómo se abre la puerta de la influencia de Dios sobre nuestra vida? Viviendo con acción de gracias. Alguien diría, ¿así de simple? Así de simple, pero no lo haces. Pero es así de simple. Y lo puedes descubrir con todo lo que hemos aprendido. Abre la puerta.
Y no es la puerta de la curiosidad, ¿verdad? No, es la puerta de decir, sí, Señor, yo quiero que tú influyas mi vida. Inflúyela con tu capacidad, con tu guianza, con tu amor. Dale gracias. Dale gracias. Nos fortalecemos en Dios, liberando el poder de Dios en adoración. Y esta es una palabra tan grande que por eso ahí quise poner algunos de los puntos que nos tocaron algunos una semana para poderlos disfrutar y entender. Adorar es entregarnos a su presencia, simplemente llevar una amistad, llevar un romance, llevar una relación íntima, llevarla. Y no me expliques cómo, no me expliques si tiene sentido o no intelectual. Es llevar una relación con Él, entregándote a su presencia. Es alabar y alabarlo como una prioridad de nuestra vida. Alabar es reconocer a Dios. Si lo reconocemos en todos nuestros caminos, mientras vamos caminando, le reconocemos a Él, reconocemos que separados de Él nada podemos hacer, reconocemos que Él nos puede ayudar, que Él tiene inteligencia y sabiduría. Dice que nuestras sendas, aunque estén torcidas, se van a enderezar. Y también alabar es orar, pero la oración que se hace con la autoridad que viene de una persona que es amada íntimamente por Dios. Y eso da autoridad. La cercanía. Hay muchos niños, muchos adolescentes, jóvenes de los que yo me rodeo y a muchos los aprecio mucho, pero solamente 2 tienen mi autoridad y tendrán mi herencia porque tienen mi corazón, porque tienen mi relación. Son mis 2 hijos. Y cuando ellos hablan en mi nombre, por la relación que tenemos, lo hacen con una autoridad distinta a cualquier otro muchacho. Conceptos sencillos, pero no los vivimos. Es sencillo, pero no lo vivimos. Adoración es obediencia. Y cuando nosotros seguimos sus consejos, vamos a llegar al destino correcto. Claro. A veces nosotros tenemos sustitutos de eso y no siempre todo lo que escuchamos nos lleva. Son actos de adoración, son actos de fe. Adoración es entrega. Ya hoy en día estamos acostumbrados a entregarnos al señor Waze o a Google Maps. ¿Cómo? ¿Te entregas? Sí. Hay personas que a veces salen de su casa, saben a dónde van y no tienen ni idea de cómo van a llegar, pero viven una vida de fe. Fe es confianza y de adoración. Adoración es entrega. Así que prenden al señor Waze, la aplicación, y le entregan la ruta de su camino. Adoración. Y confían en el consejo que les va dando. Vuelta a la derecha. En 300 metros, vuelta a la izquierda. Y no sé ni por dónde voy, pero confío. La gente no se da cuenta, pero practica más la fe de lo que piensa. Simplemente tienes que decidir en dónde pones tu confianza. Adoración es eso, es una entrega, porque confiamos en la persona. ¿Y por qué confiamos? No porque alguien lo dijo, eso para mí es de tontos. No porque alguien me convence con, no sé, con actos de demostración de poder. Porque le conoces. Y la única fuente correcta de confianza en otra persona es el conocimiento profundo que tengas de esa persona. No, si no conoces bien a alguien, ten cuidado en confiar. Nos fortalecemos en Dios guardando el testimonio. Y como esa está muy cerca, no haré muchos comentarios al respecto, ¿verdad, Perla? Guardando el testimonio.
porque hay una palabra clave que nos ha encantado a Perla y a mí. Estábamos comentándolo hace un momento. Testimonio es una palabra que no solamente denota la experiencia que alguien tuvo, sino denota también la veracidad o la verdad de que aquella persona que es el protagonista del testimonio, aquella persona que logró lo que estamos viendo, lo que vimos y estamos ahora compartiendo, no cambia, es Dios. Y si lo hizo antes, lo volverá a hacer. Así que guardar el testimonio abre justamente, invoca la repetición sobre tu vida ahora en tu tiempo de lo que Dios ya hizo y tú estás testificando de Él. Invoca el volverlo a hacer en tu vida. Así que cuando una persona se atreve y comparte en una cena de familia, ahora el 24 tienes oportunidad de decir, pues esta noche recordamos, no la Revolución Mexicana, no la independencia, no, recordamos, aunque no haya sido ese día, está bien, pero recordamos, todos nos ponemos de acuerdo a recordar en ese momento que Jesucristo vino por nuestro bien. Y puedes entonces ahí guardar el testimonio. Y si tú has tenido un encuentro personal con el niño de Belén, del cual se recuerda el 24, puedes hablarlo. ¿Y qué crees que va a suceder? Vas a estar invocando la repetición de Dios sobre aquellos que te están escuchando. Que si así se manifestó en ti, lo volverá a hacer en aquellos que escuchan el testimonio. Pero bueno, son cosas sencillas, pero no las hacemos. Entonces andamos por la vida con mucha debilidad. Y mira, Dios no te va a castigar, por supuesto, por andar con debilidad. Dicen por ahí que a veces el castigo ya está en la penitencia. Enfrentar la vida desde puntos de debilidad, querer restaurar un matrimonio, pero uno débil, querer transformar el modelo de negocio de una empresa, pero desde la debilidad de no saber, de no tener el respaldo, no tener los recursos, pues se quedan en buenos deseos la estrategia de transformación. No hay nada a veces más frustrante, más que no saber, es el saber y no poder. Creo que frustra más, a mí me frustra más. Saber cómo se puede resolver esto, qué tengo que hacer y no poderlo hacer. Y ahí está la palabra, poder. Pero Dios nos ha llamado, ahí está la Biblia, ir de poder en poder. Si tu poder actual no es suficiente, te tengo buenas noticias. Dios tiene un poder mayor para tu vida. Y cuando ese sea insuficiente, te tengo buenas noticias. Hay otro más. Porque aquí no dice que es una vez, lo que leímos dice irán, o sea, como que es algo que se repite, igual que el testimonio. Irán de poder en poder, en poder, en poder, hasta que vean la manifestación de Dios completamente en su vida. Y también esta semana lo veremos con detalle. Nos fortalecemos administrando la influencia de nuestro entorno. Hoy ya lo vimos realmente y seguiremos con un cerrojazo en esta semana. Si alguien se ha perdido todos estos temas, esta semana yo le invito a que asista a una reunión de hogar y no importa que vaya a cenar. Bueno, si es que van a hacer una cena, pero si no, al menos vaya a decir hola y adiós. Pero escuche el resumen y escuche justamente el desafío de cuando ya sabemos cómo fortalecernos en Dios, que sigue esta semana en las reuniones de hogar. Y si por algo no puedes estar, agárrate un tiempo personal con Dios, tu reunión personal. No es una reunión de hogar, es tu reunión personal. Cada semana en nuestra página de Facebook, Aliento del Camino, está el Fortalécete con un tiempo con Dios. Y ahí vamos a estar teniendo estas cápsulas también de palabra. Muy bien. Hay un llamado entonces para aquellas personas que dicen, yo quiero ir de poder en poder. Y el primer paso es aprender a fortalecernos en Dios. Repito,
porque tal vez no hay nada más frustrante que saber a dónde ir, querer hacerlo y no poder hacerlo por debilidad. Debilidad en cualquier sentido, emocional, moral. Hay cosas que quisiéramos hacer, pero no tenemos suficiente fuerza moral. Por eso hasta en los partidos políticos buscamos candidatos que tengan un poquito más de fuerza moral, ¿no? ¿Y cómo los debilitan? ¿Y cómo hacen que facciones que saben lo que es bueno, lo que quieren hacer, se quiebren cuando hay debilidad moral? No haces lo que quiero, voy a exponer todas las cosas malas que hiciste y te castigaremos por ello. Ay, bueno, dime qué quieres que haga. Así somos. No hay nada más frustrante que saber lo que debemos de hacer y no poder hacerlo por débiles. Otra fuente de debilidad es cuando no tienes los recursos. Pero cuando tú aprendes a fortalecerte en Dios, entonces lo que nos queda es aprender a ocuparnos de nuestro progreso. Y ese es justamente los puntos que ahora nos toca poder comentar. Ocúpate de tu progreso. Mira, el progreso no es algo al que se recibe de repente, no es un punto al que se llega después de mucho tiempo, es algo que se va formando en el proceso. Y como los procesos no siempre son sencillos, por eso requieren que nos fortalezcamos. Por cierto, ¿alguien quiere hacer un proceso de transformación fuerte en alguna área de su vida o en alguna área de su negocio? No basta tener la visión, objetivo, no basta también saber qué hacer y estar fortalecidos. Necesitamos fortalecernos primero y ocuparnos de los progresos incrementales, porque el gran progreso de Dios o la gran promoción de Dios no es más que la suma de pequeños progresos que se dan durante el proceso de cambio. Y sabes, esto es el tema que complementa a fortalecernos. Ocúpate de tu progreso. No va a llegar por arte de magia. Tú te vas a fortalecer para que con fortaleza entres a un proceso en el que Dios te promocionará. Una promoción, ya lo hemos dicho, es un acto de confianza en ti y de empoderamiento. Eso es una promoción. Al menos en mi trabajo, una promoción significa que ahora te doy más autoridad, pero porque confío más en ti, te delego más cosas. Y es una confianza. Cuidado de no traicionar esa confianza. O cuidado de no estar fortalecidos o preparados para la nueva promoción que tú tienes. Cuidado con esas cosas. Ocúpate de eso. No sé las prácticas que cada quien tenga en su negocio propio que ha hecho o en la empresa en la cual trabaja. Pero a final de cuentas hemos aprendido, muchos de nosotros, que las promociones no es un regalo que de repente se recibe porque, pues bueno, tú puedes desde ahorita ocuparte de tu promoción. No esperar a que suceda, sino ocuparte de ella, preparándote, siendo fiel en lo poco, ampliando el valor de lo que se espera, ampliándolo a más, empezando a hacer varias cosas. Y hoy vamos a resumir 5 prácticas para ocuparte de tu progreso personal, y son cosas que aplican en todo, en tu relación con Dios y hasta en tu gestión de la empresa. 5 cosas que encontramos en la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de donde yo me inspiro en este nombre de la conferencia. Dice: ocupaos, Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra ocuparte no significa haz actividades. Es una palabra en el griego que es katergazomi. Palabras rebuscadas. Significa llevar a cabo. Significa hacer, realizar, conseguir. Significa ir produciendo. No es algo que sucede de repente. Ocúpate. Significa, de hecho en la Nueva Versión Internacional dice, lleven a cabo. En este caso, yo te digo esto. Dios te ha llamado
a dejar de estar estancado y progresar. Dios te ha llamado a que en donde ya estás con un ámbito que te satisface, dices, estoy bien en esto, que no lo pierdas y retrocedas, sino que incluso vayas a más. Cuidado con eso. Hay siempre un proceso continuo, pero necesitamos aprender a llevarlo a cabo, ese progreso, progresar en Dios. Sabes, hay un caso en la Biblia, y si quieres hacer referencia, está en un capítulo. Todo ese capítulo de la Biblia habla de este caso, y ese capítulo es Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y yo voy a estar haciendo referencias a este pasaje, porque en este capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas, está la historia, el caso de uno de los reyes de Israel. Ese rey se llama Usías. Y en su historia encontramos principios para encaminar nuestro progreso, para echar a andar nuestro progreso. Ahora, por supuesto, aquí está el antecedente que ya lo he estado diciendo. Difícilmente vas a poder tú andar y encaminar un progreso desde un punto de debilidad muy fuerte, muy grande. Necesitamos fortalecernos. Bien, eso hemos estado viendo, es fundamental. Pero suponiendo que estamos siendo fortalecidos y que tú quieres y vas a enfrentar situaciones que ameritan progresión en tu vida, en alguna área de tu vida, necesitas aprender a ocuparte. Y encontramos prácticas de eso en el caso del rey Usías. Entonces yo te invito, si quieres hacer referencia, a 2 Crónicas capítulo 26. La historia del rey Usías es así. Su padre, el rey Amasías, fue asesinado, con lo cual a él le tocó heredar la posición de rey a los 16 años de edad. Y así comienza 2 Crónicas 26, a los 16 años. Vamos a ver aquí en el caso del rey Usías, un caso con 2 desafíos. Y el primero de esos desafíos, son 2 desafíos que se encuentran en el caso del rey Usías. El primer desafío es el desafío de enfrentar situaciones para las que no se está preparado. ¿Cómo voy a progresar y no estoy preparado para enfrentar el momento que vivo y cambiarlo o mejorar? O sea, si no estoy preparado, pon ahí todo lo que tú pienses y creas que es estar preparado. A veces alguien diría saber. Bueno, si no sabes. Alguien diría tener el capital moral, el capital económico, o sea, si no estás preparado. O sea, tener un desorden tan grande que pues ¿cómo voy a progresar? Sí, fíjate lo interesante de esto, ¿no? Usías recibió una promoción. Fíjate esto, y una promoción gigantesca, porque de ser un chico de 16 años que yo creo que ya se hubiera sentido bastante bien siendo promovido de ser una persona que lo llevan a los lugares, ¿verdad? Ahora se le empodere decir, toma el coche y ve a donde gustes, ¿no? Ya con eso yo creo que este muchacho se sentiría bastante bien empoderado. Pero esa no fue la promoción que recibió. Fue una promoción que decir, déjate del PlayStation porque a partir de mañana eres el rey del reino. ¿Tú cómo te sentirías? Situaciones para las que no estamos preparados. Esos son los 2 grandes desafíos que cuando los aprendemos a sortear o a vencer, progresamos. Ahorita te platico del segundo, estamos en el primero. Así que empezó a reinar Usías. No voy a dar detalles porque tampoco vienen muchos detalles aquí de su vida, pero sí vienen detalles de sus logros. Déjame enumerarlos para irnos rapidito. Él reinó 52 años. Y en los 52 años tuvo logros como reedificar ciudades. Se cita una que es Elot,
¿Qué significa restaurar una ciudad? Significa que, por ejemplo, ya me imagino, no sé qué tan conscientes estén ustedes, pero bueno, a mí me encanta darme cuenta de las cosas que pasan en nuestra vida. Hay una ciudad en Estados Unidos que era un símbolo de bonanza y prosperidad porque era la sede de las armadoras, 3 grandes armadoras fabricantes de automóviles en Estados Unidos: Ford, General Motors y Chrysler. Detroit. Bueno, no les traje videos ni fotografías, pero ustedes saben cómo está Detroit hoy en día. Bueno, no voy a dar datos del PIB, no voy a dar de esto, pero créeme, es algo increíble pensar que era una ciudad boyante en economía y que ahora lo que más ves son personas sin casa, sin hogar, que andan en el centro, ya no solo en las noches, sino también en el día. Y ves barrios completamente arruinados, por decirlo así, arruinados porque han sido dejados y así. Por cierto, ese es el desorden al cual se está empezando a contagiar más y más ciudades del primer mundo. No estoy hablando de México, hablo de Estados Unidos, del primer mundo, y a la que el supuesto nuevo orden mundial nos quiere llevar. Es una cosa terrible. Es eso, arruinado, glorias pasadas. Así que lo que hizo Uzías sería el equivalente a tomar la ciudad de Detroit y convertirla en una ciudad próspera otra vez. Eso no es cualquier cosa. Cuando tú lees la Biblia, uno lo lee muy rápido y qué bueno que está sintetizado, porque si no, dice la palabra también, se necesitaría, dice, no habría suficientes edificios para escribir todas las cosas que Dios ha hecho y todas las enseñanzas del Señor. Entonces es un milagro que en este espacio estén compendido un gran resumen de la verdad que Dios quiere que nosotros sepamos para vivir. Esto es un milagro. Dice tal cual Juan eso, que no habría espacio. Así que cuando tú lees aquí, y reedificó la ciudad de Elot, te está diciendo cosas muy profundas, ¿ok? No voy a ahondar tanto en los logros, pero quise darte este detalle porque a veces uno lee y como que estás escuchando. No, es algo tremendo. Mira, a veces si tú tienes una dirección, sobre todo de transformación, a mí me ha encantado. Me dieron el privilegio de poder estar al frente durante algunos años en Latinoamérica de una función de transformación de una línea de negocio. Y la transformamos y me encantaría darte datos porque fue una experiencia tan enriquecedora. Te sientes útil, te sientes bien. Y le cambias la cara. Me imagino a Detroit cambiarle la cara, ¿no? O a un pueblo, una ciudad de nuestro país en México, cambiarle la cara. Esos son los logros que hizo Uzías. Esas son las restauraciones que hizo Uzías. Citando más cosas, él edificó torres, fortalezas. Él trajo innovación. En la Reina Valera del 60 menciona por primera vez la palabra ingenieros. Y estamos hablando aquí del año 1150 antes de Cristo y ya existía la ingeniería. Bueno, perdón, cada que tiene su corazoncito, ¿verdad? Ingenieros que traían no solamente una innovación en ideas, dice inventos. Y durante el reinado de Uzías, qué CONACYT y qué nada, fue una prosperidad en la innovación tecnológica que no lo veo yo, tal vez me falta leer más la Biblia, pero no lo veo yo en ningún otro reinado de un rey de Israel. La innovación tecnológica. Dice que también hubo maquinaria para guerra y, por cierto, fortaleció el ejército de una manera importante. Siempre habían sido víctimas de los filisteos que vivían en la región de Filistea, lo cual, la región que hoy es la Franja de Gaza. Y bueno, hasta el día de hoy. Y siempre el pueblo de Israel estuvo siendo muy afectado por esta Franja de Gaza en estas épocas de los filisteos. Bueno, él levantó un ejército de 307,500 personas que dicen que eran entrenadas, y sobre este ejército un grupo elite, una especie de SEALs, o no sé cómo la quieras llamar hoy en día, de 2,600 guerreros
Y dice tal cual, altamente adiestrados en operaciones especiales. Bueno, tal vez este fue pues los pininos del Mossad y también de la gran innovación de guerra de la nación de Israel. Pero estoy hablando del año 1150, 1200 años antes de Cristo. Impresionante. Los logros que tuvo son muchísimos. Dice que él con estas innovaciones en el arte de la guerra salió, o sea, no se defendió de los filisteos, salió a conquistar y recuperar las pérdidas que habían sufrido de los filisteos. Incluso, ¿qué creen que hizo? Levantó ciudades en la tierra de Filistea. También no hay muchos registros en la Biblia de un rey que haya hecho esto, un rey de Judá o de Israel, ¿no? En este caso era del reino del sur, Judá. Él también fue, dice la Biblia, altamente poderoso, segunda de Crónicas 26:8. Y también prosperó en la economía a través de una ganadería muy fuerte y una agricultura. Se le conoce, aquí también dice en el capítulo 26, se le conoce a Usías como el amigo de la agricultura. Así dice, amigo de la agricultura. Vas a ver cosas que no es común ver en el Antiguo Testamento de frases. Y lo interesante de esto es, ¿cuál fue su factor crítico de éxito? Bueno, mira lo que dice la Biblia en el versículo 15. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Mira esto. Con la poderosa ayuda de Dios, me encanta esto, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. ¿Cuál fue el factor crítico de éxito para enfrentar el desafío de situaciones para las que no estaba preparado? La poderosa ayuda de Dios. Hay un segundo desafío en la historia de Usías. Y él alcanzó el éxito, no lo sé en qué momento de los 52 años, pero no fue hasta el final. El progreso es algo que paulatinamente se va formando. No es de que no había nada y luego de repente todo, ¿no? El progreso sí es, por eso se llama progreso, voy progresándolo. Pero el segundo desafío en su historia, que es el desafío también de nuestras vidas, es cómo conducirse correctamente en el éxito alcanzado. Porque lo creas o no, muchos éxitos que se han alcanzado, mucho más fácil y mucho más rápidamente de cómo se llegó a ese éxito, se pierde. Y se pueden perder por muchas razones. La historia de Usías, a partir del versículo 16 hasta el 23, nos habla ya de un éxito muy grande que tiene, muy, muy grande. Y sin embargo, lo perdió todo. ¿En qué sentido lo perdió? No de que las ciudades se cayeron o los inventos no funcionaron, no me refiero a eso, sino que él terminó su vida siendo exiliado, siendo una persona completamente fuera de la relación con Dios, porque él vivió como leproso el resto de su vida. Y no fue un accidente. Cuando tú lees la historia de Usías, dice que cierto día él entró al templo y en el lugar donde solamente los sacerdotes podían estar para poder ofrecer incienso, alabanza a través de ciertos rituales físicos como quemar incienso y otros órdenes que hay en el Antiguo Testamento, él tomó los utensilios que le correspondían solo al sacerdote tomar para disponerse a hacer las funciones del sacerdote.
Llega el sacerdote y otros y le dicen, tú no debes de hacer esto no te corresponde a ti. Y hay de parte de Dios reglas muy estrictas acerca del orden. No dieron ya la explicación de por qué, yo se los doy a ustedes. ¿Saben por qué eran muy estrictas las reglas de cómo hacer el servicio religioso antes de Cristo? Hablo en lo que Dios reveló a los judíos, al pueblo de Israel. Porque todos estos detalles de cómo se hacían las cosas y lo que se hacía tienen un significado de lo que hoy vemos en Jesucristo. Así que no podían ser cosas distorsionadas, no podían ser malos ejemplos. Lo que puedo decir como un resumen. No era una religión humana, era un orden de relacionamiento dado por Dios y tenía que seguir estrictamente qué ropa, de qué manera, cómo se hacía, quién lo hacía, cuál era el protocolo para hacerlo. Era muy estricto. No porque Dios dependiera de eso, porque se fuera a enojar o asustar si alguien lo hacía mal. No es por esas cosas. Porque todas estas cosas tenían un significado en la realidad de cómo Dios a través de Cristo se relaciona con nosotros. Así que entonces, para que hoy, en el siglo XXI, las familias del camino tengan una referencia confiable de decir, mira, así sucedía, él era muy estricto de que siempre sucediera así. ¿Okay? Sin embargo, él se enojó, no lo quería permitir, él quería hacer su regalada gana. Para no ser largo el cuento, en el momento en que se le amonesta, aparece en su frente la lepra, con lo cual no fue un accidente, fue algo enviado, permitido por parte de Dios. Simplemente como una consecuencia de sus actos, no de que Dios quiera enviar cosas malas, sino que él se expuso a eso y Dios lo permitió, lo dejó pasar. La consecuencia de su acto. Eso sí puede hacer Dios. Las cosas malas no vienen de Dios, pero Dios puede, y Él se reserva el derecho a tener misericordia, incluso que tú no le pides, o a dejarla pasar. Bueno, la dejó pasar. Y no se le puede culpar a Dios por eso. Fueron los actos de Usías lo que les trajo esa calamidad. Ahora, a partir de ahí, las reglas para los leprosos eran muy estrictas. Él no podía ya ejercer el reino como rey, ya no podía ser rey. Y además tenía que ser marginado de la sociedad. Y además, algo que él había frecuentado, que era la presencia de Dios, la poderosa ayuda de Dios a través de él buscar su presencia y obedecerle, adoración. Él también, por ser leproso, era también excluido de poder acercarse al templo. Así que él vivió el resto de su vida en el total fracaso. Y aquí viene la palabra acerca de qué fue su factor crítico de fracaso. Segunda Crónicas 26:16. Un pero negativo, ¿no? Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Y fue para su ruina. O sea, eso lo llevó a la ruina. Pero la palabra ruina es fuerte. Ruina, no mal momento. Ruina. Así que dos desafíos que él se enfrentó y nosotros nos seguimos enfrentando son los que dibujan los desafíos para cómo ocuparnos de nuestro progreso. Él vivió como leproso, lo dije, su reinado quedó interrumpido, exiliado. Él todavía no llegaba ni a los 70 años y ya vivía como una persona desechada. Nadie quería acercarse ni cerca. Tenían los leprosos una región especial donde tenían que vivir. Y tal vez entre ellos se hacían compañía, no lo sé, tal vez sí, no lo sé. Pero este hombre así terminó y quedó excluido de la casa de Dios y de todo lo que representa. En la Biblia, la casa de Dios o el templo representaba el sitio de la manifestación del poder de Dios. Es lo que representaba. Así que con estos desafíos,
Toda la historia de Usías nos habla para contestar una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo llegar al progreso? ¿Y cómo no perderlo? Permíteme aquí resumirte las 5 cosas para que nos llevemos en la práctica, pero el llamado de Dios que hay detrás de estas 5 cosas. Y la primera creo que es bastante evidente, ¿no? Si ya vimos que él se llenó de arrogancia, de soberbia, y a partir de ahí que empezó a fracasar, pues yo creo que es bastante obvio decir que la primer respuesta es cerrar la puerta a la autosuficiencia. Ahorita con estas 5 prácticas que les voy a compartir, van a entender por qué escogí estas palabras. Autosuficiencia, no solamente dije arrogancia, sino autosuficiencia. ¿Ok? Es importante. Y la segunda, cómo llegar al progreso y no perderlo en la vida de Usías, es buscar a Dios diligentemente. Y de hecho alguien diría, pero ¿dónde está así tan claro? ¿No? Porque está muy claro la de cerrar la puerta de la autosuficiencia, en este caso la soberbia de la cual se deriva la autosuficiencia. Fíjate lo que dice la palabra en 2 Crónicas 26, versículo 4 al 5, pero quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional. Mira lo que dice. Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. No lo voy a explicar ahorita, pero en las prácticas algunas aquí ya están puestas. Tú las puedes identificar, simplemente saltan a la vista. Dice, hizo lo que agrada al Señor, en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías, y mientras vivió Zacarías era un sacerdote y que escribió un libro, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, un libro complicadísimo. Dice, y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. No, un chico de 16 años, muy cerca también de la edad en la que a mí me pasó algo parecido. Él quedó huérfano de uno de sus padres a los 16 años y se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Bueno, sí, aquí están nuestros dos grandes factores que responden a los 2 desafíos. Pero ¿cómo? Vamos a llevarnos cómo. Y en la práctica que me gusta la palabra prácticas. Las best practices me encantan. O sea, son las mejores prácticas, las mejores cosas que se llevan a la práctica y que tú y yo podemos empezar a hacer saliendo de este lugar. La primera, y eso está en el capítulo 26 de 2 Crónicas, así que tú lo puedes consultar y darte cuenta que no me lo estoy inventando. La primera, acércate a la sabiduría. ¿Quieres tú ocuparte de tu progreso? Hay gente que dice, es que no he progresado. Ocúpate ya de tu progreso para que aparezca. Alguien dice, es que yo ya llegué. Ocúpate de tu progreso para que no lo pierdas. O sea, ocúpate de tu progreso, llévalo a cabo, encamínalo. ¿Cómo? Primera práctica, acércate a la sabiduría. Y sabes, de hecho, en el pasaje que acabamos de leer, no sé si regresar aquí dice, versículo 5, mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios. Esta palabra, esta frase, el temor de Dios es importante, es fundamental, porque la palabra nos enseña, y esa es la gran práctica es acércate de la sabiduría, pero bueno, yo siempre soy un preguntón, ok, ¿y cómo me acerco a la sabiduría? Okay. Ten temor de Dios. Primera de 3 cosas para tener sabiduría y acercarnos a la sabiduría, siempre, acércate a la sabiduría. No hay nada peor que una persona que quiere progresar o ha progresado y está ejerciendo un liderazgo o gobierno y ser un ignorante. O conformarse con lo poco que aprendió hace 45 años.
Y no es un tema de conocimiento, es un tema de sabiduría. Sabiduría es cómo aplicas el conocimiento en las circunstancias específicas de la vida. Siempre tienes que estar conectado. Hay gente que dice, nunca puedes dejar de aprender, porque en ese momento pues te estancas. Más importante que no dejar de aprender, amigos, porque no es un tema de conocimientos, es nunca te mantengas alejado de la sabiduría. Tienes que estar cerca de la sabiduría. Sobre todo, todos aquí que estamos llamados al liderazgo. El liderazgo en lo grande, en lo poco, en lo personal. Sabiduría. De los necios es de lo que están llenos los fracasos. De la necedad. La necedad de no estar cerca de la sabiduría, la necedad de no querer entender y aprender cómo aplicar las cosas. Ahora, ¿por qué dice ten temor de Dios? Porque la palabra nos enseña esto. Temor de Dios. Nos enseña en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Así que algo importante, si queremos acercarnos a la sabiduría y tenerla siempre, es ten temor de Dios, porque ese es el principio de la sabiduría, es el principio, es lo que te abre la puerta, es lo que establece el fundamento para poder tener sabiduría de lo alto, o sea, la más alta de las sabidurías, la más completa y perfecta. Si alguien no está muy relacionado con el concepto de sabiduría de lo alto, hace más o menos un mes y medio, Armando García aquí nos compartió acerca de, se llama Pide sabiduría de lo alto. Está ahí en nuestra página, la conferencia, ¿verdad? Tiene que estar ahí, espero. Pide sabiduría de lo alto. Entonces hago aquí apuntadores porque no tengo tiempo. Oye, pero ¿y qué tiene que ver esto? Pide sabiduría de lo alto. ¿Cómo se come? Armando García nos lo compartió hace apenas un mes o un mes y medio. Pero yo te puedo decir esto: si el temor de Dios es el principio de la sabiduría, tercera pregunta hacia abajo, ¿no? ¿Y qué es el temor de Dios? Bueno, te lo digo rápidamente y así. Si a alguien se le ha olvidado, en febrero tenemos una conferencia de este año 2022 que se llama Teme a Dios. Bueno, ok. Estamos aquí haciendo un wrap-up de muchas cosas, porque el progreso no es una fórmula sencilla, ¿eh? Pero te lo puedo resumir así, nomás no me lo pidas demostrártelo porque se me va otra hora. Temor a Dios es respeto por su persona, respeto por su palabra. Y tener temor de Dios es saber que Dios existe, que me ha dado la vida y que le rendiré cuentas de esa vida. Si tú sabes esas 4 cosas, ya sabes lo que es el temor de Dios. No sé si lo practiques o no, pero ya sabes lo que es el temor de Dios. Tener respeto por su persona. ¿Por qué a una persona se le respetaría o no se le respetaría? Por su carácter. Por cómo es. Por cómo es cuando nadie está viendo. Carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Por qué a alguien se le respetaría por su palabra? Do what you said you would do. Porque hace lo que dice. Se le respeta por su palabra. Si yo te hago una promesa y la cumplo, respetarás mi palabra. Si yo digo algo y vivo de acuerdo a eso, respetarás mi palabra. Ese es Dios. Y si tú sabes que Dios existe, tienes conciencia de eso, que todo lo que tú tienes, Él lo ha creado. Todo viene de Él, la vida que tú tienes. Y sabes y estás consciente que rendirás cuenta de tu vida. Eso es el temor de Dios. Y ese es el principio de la sabiduría. Claro que hay sabiduría. ¿Por qué? Porque las decisiones, mira, en las empresas, cuando una persona no rinde cuentas, es muy fuertemente tentada a hacer cosas equivocadas. Vamos a dejarlo ahí. Y no significa que va a estar robando, sino tal vez no lo hace con excelencia o tal vez es negligente en su trabajo, ¿sí? Pero si cada semana estamos viendo cómo van las ventas,
Bueno, hay gente que dice, Dios mío. Y tienes una cadencia de operaciones cada día al empezar el lunes. El lunes, qué pesado es para mí. Salgo de aquí y ya y estás pa, pa, pa. Todos empezamos a tomar decisiones más sabias, no necias, no negligentes. ¿Te imaginas lo que es una vida que sabe que rendirá cuentas de cada cosa que hace aún en lo secreto? A esa persona tú la quieres en autoridad. A esa persona tú la quieres tomando decisiones que le pueden afectar a otros, porque es una persona que tiene temor de Dios, sabe que va a rendir cuentas del erario público y no al siguiente partido que tome poder. Dice la palabra que está escrito que los hombres mueran una sola vez y para siempre, y después de morir, dice el juicio. Es una sesión, una breve y emotiva ceremonia de rendición de cuentas. Bueno, me encanta a mí el concepto de temor de Dios. Si tuviéramos más temor de Dios en este mundo, las cosas serían muy lindas, serían muy buenas. Esa persona que tal vez tú amaste no te hubiera defraudado. Esa persona en la cual confiaste no te hubiera engañado, por el temor de Dios, no por miedo a ti. Tal vez yo soy poca cosa y alguien puede aprovecharse de mí y engañarme y pisotearme y me diga en mi cara, ¿qué me vas a hacer? Porque es un poderoso. Pero cuando hay temor de Dios y saben que Dios es el creador y todo lo que tengo viene de Él, mi vida, y algún día rendiré cuentas de ella, y lo vas conociendo y por eso respetas su persona y respetas su palabra, tienes todo para andar en temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría, no se diga más. La sabiduría de lo alto es una sabiduría que es la que viene de acuerdo a Dios. Y mira lo que dice Proverbios 24, versículo 3, me encanta, no puedo ahondar mucho en esto, pero llévate esto. Dice en la Nueva Versión Internacional, con sabiduría se construye la casa. Por eso necesitamos acercarnos a la sabiduría. Con inteligencia es como se echan los cimientos, no la y se va. Vamos a comenzar una familia, pues rejuntémonos. No, con inteligencia los cimientos se van formando de todo lo que hagas en tu vida. Si quieres que progrese, y aunque lo hagas muy grande, permanezca y no el primer viento se cae. Dice, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios. Entonces, esto es la sabiduría. Acércate a la sabiduría si quieres progresar. Ocúpate. Y dice, el que es sabio tiene gran poder, y el que es entendido aumenta su fuerza. La guerra se hace con buena estrategia, no con más recursos. La Biblia está plagada de grandes victorias, ejércitos infinitamente inferiores en recursos que otros. Porque la guerra no se hace teniendo más recursos, sino con buena estrategia. Y la victoria se alcanza con muchos consejeros. Sí, es la sabiduría. Y la sabiduría, su principio de esta clase de sabiduría es el temor de Dios. Así que se cumple Eclesiastés 7:18. Aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Es así. Me da gusto que cada vez me hago más viejo y ya, bueno, todavía no estoy tan cerca del sexto piso, pero ya voy al sexto piso. Y yo pretendo vivir hasta el noveno, en los 90s. Y me da gusto, ¿por qué? Porque cada año que me hago más viejo, ya estamos cerca de Navidad y se va a acabar el año y nos seguimos haciendo. Cada año que me estoy haciendo más viejo, confirmo la palabra de Dios cuando David, el gran David, siendo ya grande, joven fui y he envejecido. Y nunca he visto justo desamparado. El que anda en el temor de Dios es justo, ni su descendencia que anda mendigando pan. Y no todo es lo económico. A veces uno anda mendigando afectos y cariños y anda mendigando cada cosa. No todo es dinero. Y dice la palabra de Dios que así es. Y sí, cada vez que me hago más viejo, veo que el que teme a Dios sale bien en todo. Los espero en la próxima noche de fe, que será ya el próximo año.
para poder compartir algunos testimonios y te des cuenta cómo ha habido situaciones en las que algunos de nosotros nos hemos metido recientemente, dificilísimas, durísimas. ¿Y qué crees? Salimos bien en todo. Gloria al Señor. No siempre así sin sufrir, ¿verdad? No siempre es como si estuvieras de vacaciones, pero salimos bien en todo. Dijo hace un tiempo Edgar Juárez, pues bueno, pues me salió algo en la cabeza, pues oré, pum, y pum, me lo quité. Era cáncer. Pero con esa naturalidad, el que teme a Dios saldrá bien en todo. Así que tú ves el ejemplo, ya hemos leído muchas cosas. ¿Qué significa sacarte la sabiduría? Ten temor de Dios. Cuando tú ves Segunda de Crónicas, ya lo leí, te das cuenta, buscar el consejo sabio, el que se rodea de consejeros. Ahorita lo leí en Proverbios. Así que, ¿cómo me acerco a la sabiduría? Busca el consejo sabio. Pero busca el consejo. En todo tienes que tener un grupo de consejeros. En todo. Alguien dice, bueno, a ver, yo tengo una gerencia en esto, dices consejeros. Llámales mentores. Todos necesitamos rodearnos de consejeros. De repente un buen amigo ahí en la carne asada. Acércate a la sabiduría, que también puede venir de otras personas que han vivido experiencias incluso tal vez similares o más difíciles que la tuya. Siguiente práctica: sé líder. Me gusta esto, sé líder. No esperes a tener una promoción para comportarte como líder. El progreso comienza siendo líder. Y dice, bueno, ¿y qué significa líder? Mandar y todo. Voy a acotarlo a dos cosas de lo que vimos en Crónicas, en la vida de Usías. Sé líder poniendo siempre el ejemplo. Siempre el ejemplo. Yo primero. La palabra líder, que incluso tiene un origen en su raíz que significa el que va adelante. Entonces, yo soy líder, pues bueno, síganme los buenos. Y yo soy el primero que camina lo que dice, ¿no? Y me pongo el ejemplo a mí mismo en mis momentos de debilidad. Saben, uno a veces no busca al Señor y lo alaba porque nos sentimos muy descansados, a veces estamos desvelados, a veces estamos hartos, a veces estamos tristes, a veces estamos sumamente enojados con alguna circunstancia que pasó hace 20 minutos antes de empezar la reunión. Pero sé líder y ponte el ejemplo al resto de las vasijas de tu alma. Algunos ya entienden esos conceptos. Sé líder y determínalo. Y David le hablaba a su alma: bendice alma mía al Señor. Y yo quiero pensar, no lo puedo demostrar, que en ese Salmo 103 es que no sentía ganas, es que estaba abrumado por otras cosas posiblemente, pero él tomaba liderazgo y decía: bendice alma mía al Señor. Híjole, dame herramientas así como para motivarme. No olvides ninguno de sus beneficios. Trae el testimonio y recuerda lo que Dios ha hecho, tu historia con Dios. Pues mi historia apenas está comenzando. Mira la historia de otras personas, mira lo que hizo. Y conforme tú lo vas declarando y lo vas creyendo, lo volverá a hacer en tu vida. O sea, y vas haciendo, pero tienes que ejercer liderazgo. ¿Y cómo? Poniendo siempre el ejemplo y sirviendo a los demás, porque el liderazgo está en función de las personas. Dicen grandes pensadores de liderazgo como John Maxwell, ¿no? Antes de buscar la mano, o sea, lo que otras personas pueden hacer por ti como líder, antes de buscar su mano, busca su corazón. Busca. Tiene esa connotación. Ahora, Usías, ahorita lo leímos también, aquí están los pasajes. En 2 Crónicas 26:4 lo leímos, que él siguió el ejemplo de su padre. ¿Te acuerdas que lo leímos? Si no, ahí está la Biblia. Abre tu Biblia en 2 Crónicas 26. Él siguió el buen ejemplo de su padre. Sabiduría. Él tomó esa mentoría y siguió el buen ejemplo. Pero él continuó haciendo ese ejemplo. Dice que se esmeró. Y detrás de la palabra de que él se esmeró, o como lo decía ahorita, lo leímos, de que él se empeñó, está la determinación que no depende del sentimiento.
O sea, me empeño. Cuando una persona dice, me voy a empeñar en sacar este trabajo adelante, lo que está diciendo es que llueve, truene, o tenga hambre, o tenga sueño, lo voy a hacer. De eso habla. Y esa es justamente el ejemplo del que estamos hablando, que tenemos que ponerlo a nosotros mismos. Como Jesús. Jesús, ustedes saben, en la última cena, Juan capítulo 13, versículo 14, empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y los discípulos se escandalizaron. ¿Por qué? Porque dijeron, tú eres el maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Señor. Y Jesús dijo, pues si yo, siendo el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los unos a los otros. Y dice al final, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado. El poder de esta práctica es que poner el ejemplo sirviendo a los demás pavimenta el camino a tu promoción. Me encantaría dar muchos ejemplos prácticos a veces de la vida de la empresa. Y se ganan, pavimentas el camino a tu promoción más que lo que haces dentro de tu oficio, como lo que haces fuera de él en tus relaciones interpersonales con la gente. Y yo lo veo en Jesús de esta manera. Mira lo que dice Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, mira, siendo en forma de Dios, o sea, Él ya era. Yo no pongo el ejemplo y sirvo a los demás para hacer. Jesús dice en Juan 13, antes de lavar los pies de los discípulos, que dice que Jesús, sabiendo quién era y a dónde iba, ¿quién era? El Hijo de Dios. ¿Y a dónde iba? A una misión que a la postre, aquí lo vas a ver, le dio un nombre sobre todo nombre, Rey de la Gloria. Sabiendo quién era, dice, tomó una toalla y se la amarró en la cintura y comenzó a lavar los pies. ¿Para qué? Para dar ejemplo. Para dar ejemplo se humilló. Para dar ejemplo sirvió. Para que eso pudiera replicarse. No para ganar algo. Sin embargo, eso abre y pavimenta el camino a la promoción. Mira lo que dice. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, que para Dios es una humillación máxima. Más humillante que si tú tomaras forma de cucaracha. ¿Sí? La distancia que hay, el gap, es mucho menor entre yo y una cucaracha que entre Dios y yo. Sí, créanme. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora mira la promoción. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice el último versículo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿De dónde vino eso? Tercera práctica. Líbrate de asimilar el éxito equivocadamente. Si quieres progresar, si quieres mantener el éxito. ¿Cómo es que esto puede suceder? Y aquí estos puntos no los estoy mostrando, pero ya leímos los pasajes de Crónicas de cómo asimiló el éxito equivocadamente este pobre rey Usías. ¿Cómo? Te voy a hablar de dos cosas en las cuales hay que pensar. Primero, más bien, ¿cómo es que lo asimilo equivocadamente, que es lo que no quieres hacer? Cuando pensamos que el éxito es lo más importante, estás asimilando mal el éxito. El éxito es algo que debemos de asimilar, no rehuir. No, yo soy humilde, no quiero éxito en nada de mi vida. No. Jesucristo es exitosísimo, Él sabía quién era. Y alguien diría, ay, pues es poco humilde. No es no ser humilde, no saber quién eres. Y que decides, sabiendo quién eres,
poner el ejemplo y servir. Eso te hace para mí más grande. Más grande. Y Dios Padre fue el primero en reconocer a Jesús y lo exaltó hasta lo sumo. No. El éxito no es malo, no es pecado. Entonces, ¿por qué Dios nos llama de poder en poder? ¿Para vivir fracasados? Bueno, no. De poder en poder. Pero asimilamos mal el éxito cuando pensamos que es lo que más importa. Porque en ese momento no vas tú a encaminar tu progreso o tu éxito te va a hacer su prisionero. Y en ese momento te vuelves una piltrafa de otros. Puedes renunciar tal vez a la promoción más exquisita que soñaste, porque está por abajo de ti. Sabes quién eres y a qué Dios te ha llamado. Y puedes tomarla, las cosas que sabes que sirven al propósito de Dios para tu vida. Lo tomas, lo dejas. Diría un familiar: es mía, tuya, te la presto, acaríciala. Vamos a despedirlo en el mundial a tu hermano, ¿verdad? Te la va a despedir. Bendiciones. Así es el éxito. Pásala, mía, ahora es tuya, me despojo de ella. Ahora juego con ella, que pa. Yo estoy por encima de eso. Hoy, ese eres tú, ese soy yo. Lo tomo, lo dejo. Jesús lo dijo de muchas maneras. Nadie me quita la vida. ¿Quién se han creído? Nadie. Yo soy el dador de la vida, estoy por encima de eso. Dice, yo de mi voluntad la pongo. Esa es la grandeza. Y sabes, no pienses que el éxito es lo más importante. Lo más importante, ¿sabes qué es? ¿En qué persona te estás convirtiendo? ¿Con o sin éxito? Y segunda cosa que nos hace asimilar el éxito equivocadamente es pensar que solamente es mi poder y mi fuerza la que me han traído esta riqueza. Cité literalmente Deuteronomio 8:16. Cuando tú piensas que solo es tu poder y tu fuerza lo que te han traído esta riqueza, estás asimilando el éxito equivocadamente, porque te olvidas de que también somos frágiles y que sí hay méritos en ti, sí puede haber méritos en ti, pero no todo depende de ti. Los progresos son cosas que se dan y no todas están bajo nuestro control. No olvides que eres frágil. No olvides que hay acción de otras personas que inciden también en esos progresos. No olvides la bondad y el poder de Dios. El problema es que asimilar el éxito equivocadamente es un problema de soberbia y de arrogancia. Y mira lo que dice la Biblia acerca de lo peligroso que es esto. Antes del quebrantamiento viene la soberbia. ¿Qué significa? Si yo hoy empiezo a caminar en soberbia, ya sé qué es lo que me sigue. ¿Sabes qué sigue? El quebrantamiento, inevitablemente. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esa es una forma que se traduce como la arrogancia. Mejor es humillar al espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Vamos, la cuarta práctica. No tomes atribuciones que no te corresponden. Ya lo comentamos. ¿Qué fue lo que hizo Uzías? Tomó el lugar que no le correspondía. Pero ¿cuál es el problema de esto? Tomar atribuciones ilegítimas es el primer síntoma de la autosuficiencia. No me corresponde a mí, pero lejos de ser paciente, de enseñarle, de empoderarle, hasta a un lado inútil lo hago yo. A veces no hablamos así, pero está aquí. No va a haber progreso, porque además el progreso, como lo aprendimos antes, a veces es la suma de varias variables que involucran a otras personas, y el que no trabaja en equipo bloquea su propio progreso también. Así que no tomar atribuciones, lo puedes decir de otras maneras más comunes y corrientes.
Sé un buen jugador de equipo. Ok, está bien. Pero me gusta esta parte de no tomes atribuciones que no te corresponden. Porque un buen jugador de equipo no solamente es demandar y exigir que el otro haga su parte, sino el que tú sepas que hay cosas que no te corresponden hacer y las respetas y las valoras, las aprecias y las fomentas. Es muy diferente, porque cuando nosotros tomamos atribuciones que no nos corresponden, es el primer síntoma de la autosuficiencia. Progresar no se trata de uno, sino de dos objetivos. ¿Se acuerdan hace 7 semanas de esto? El propósito de la promoción: recibir el reconocimiento de Dios de la gracia que Él hace funcionar en mí. Y el propósito de la promoción es ubicarnos en un lugar donde los demás se beneficien de nuestra promoción. Pero cuando nosotros abrimos la puerta a la autosuficiencia, no estamos pensando en la promoción en función del beneficio de los demás, sino en beneficio de mi nombre. El progreso, al menos de Dios, no va a venir de esa manera. Y quinto, ya llegué. No te molestes ante la justa amonestación, acéptala. En el lenguaje común y corriente, en la gente, no vas a encontrar en internet y en los libros, sé enseñable. Está bien, me gusta, pero aquí les dejo algo distinto, ¿no? No te molestes ante la amonestación. ¿Sabes tú una cosa? Yo he aprendido algo de los perfeccionistas, por ejemplo. Lo peor que le puedes hacer a un perfeccionista es corregirlo. ¿Por qué? A veces porque tiene un problema de actitud y cree que solamente lo que él hace está perfecto. A veces no tiene un problema de actitud, pero le costó tanto su esfuerzo para hacer lo mejor posible y que piensa que es perfecto, que cuando se da cuenta que no lo es, lo estás tratando como cucaracha. No sé, cada quien tiene su personalidad, su temperamento. Yo te digo que algunas de estas se me dan más fáciles. Tal vez la 1 se me da más fácil, me gusta. La 3. Pero otras como la 5 y como la 4 batallo con ellas. Cada quien tenemos áreas de oportunidad. Quiero que veas estas 5 y las tomes y digas: Señor, yo quiero progresar. Y aplícalas a cualquier área en la cual tú necesites progresar. Puede ser tu relación con Dios, puede ser un matrimonio, progresar tu matrimonio. Una persona, a veces tenemos un problema entre 2 personas y no estamos dispuestos a que se nos amoneste de lo que ven que hacemos con no va a progresar. ¿Te das cuenta? Tiene aplicaciones muy prácticas. No tengo ya el tiempo de dar muchos ejemplos. Tómalos, por favor, y llévatelos como pudiera ser. Y mira, por supuesto, la amonestación no de la persona que viene a querer hacerte sentir mal porque sí, y aparte es un tonto lo que te dice. No. La justa amonestación. Pero no te vas a dar cuenta si la amonestación es justa, es correcta, es recta, si ni siquiera tienes oídos para oír. La palabra, de hecho, nos dice esto: pongan a prueba todo lo que se dice y retengan lo que es bueno. Con este punto no estoy diciendo eres un borrego y que cualquier persona venga, te corrija y tú esa es una falta de límites. Y tú no puedes ser una persona que no tenga límites en tus decisiones y en tu responsabilidad. Lo que la palabra dice es: ponlo a prueba todo, escúchalo, examínalo. Y si lo haces de veras, con corazón, con intención, el examinar, retén lo bueno. Vas a darte cuenta qué cosas son buenas. Tómalas, admítelas. Y lo que no es bueno, que tú ves, hijo, la persona se equivocó, me dio un consejo, pero pues no tiene todas las referencias, pues deséchalo. No lo tomes, ¿no? Pues no es para ti. Todos nos podemos equivocar y dar consejos que tienen una parte perfecta y otra que no es para ti. Está bien, hazlo. Pon a prueba las cosas. Y dice la palabra de Dios que cuando no admitimos la amonestación, cerramos el favor
del favor de Dios de evitarnos un camino que no es bueno. Dios tiene un favor para ti y para mí, y es evitarte de la ruina. Pero cuando nosotros no aceptamos la amonestación justa, rechazamos el favor de Dios de ser librados de lo que no nos corresponde. Mira este pasaje, y con esto quisiera que termináramos. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Tal vez me va a herir aquí el corazoncito, ¿verdad? Porque no me gusta que me digan. Tal vez me va a herir un brazo, pero no te va a herir la cabeza. No va a ser una cosa grave. Está bien. Y sabes, cuando tú tomas estos principios, y esto fue lo que le pasó, estas 5 prácticas, algunas las hizo Uzías, otras por no hacerlas, pues perdió su progreso. Son las 5 prácticas. Y yo quisiera que las veas y vamos a orar, porque la primera persona que está interesado en que seamos fortalecidos para ir de poder en poder es el autor de esto, es Dios. Acércate a la sabiduría. Ya vimos 3 cosas. Ahí se involucra Dios. Sé líder, poniendo siempre el ejemplo. Y te voy a decir algo. No pongas un ejemplo que no hayas recibido, porque vas a sufrir. Cuidado, con lo que acabo de decir alguien diría, pues entonces como yo no he recibido esto y esto, no voy a esforzarme en ser ejemplo de lo que yo creo que está bien y es correcto. ¿Sabes qué es lo maravilloso de Jesús? Que Dios a través de Jesús nos ha dado ejemplo de todo, de todo. No hay algo que no podamos ver en Cristo que nos toque a nosotros. ¿Sabes? Hay personas que se han confundido con Jesús y dicen, bueno, Jesús no es Dios, es el Padre, y Jesús es otra cosa. Porque Jesús hasta dijo cosas como que, Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. O sea, dijo cosas que pareciera que Él se está excluyendo de la definición de que es Dios. No seamos tan débiles. ¿Sabes por qué Jesús hizo todo lo que hizo y todo lo que dijo? Porque nos estaba dando ejemplo de nosotros. Y tú y yo no somos Dios. Y tú y yo necesitamos tener una relación con Dios. Y Jesús, siendo en forma de Dios, siendo Dios, si este saco representara todas las atribuciones que Jesús tenía como Dios, lo que Él hizo fue quitárselo. De manera que todo lo que iba a hacerlo en la fragilidad tuya y mía, en la debilidad tuya y mía. Pero no dejó de ser quien Él siempre ha sido. Y empezó a darnos ejemplo de cómo uno le habla a Dios. Así que empezó a hablar como un ser humano que no es Dios. Y empezó a actuar. Así que cuando Él hizo milagros, como Él ya se quitó la investidura de los poderes asociados a la divinidad, necesitaba encontrar entonces una fuente de poder. Como un ser humano necesita encontrar esa fuente de poder. ¿Y sabes dónde la encontró? En Dios. Y cuando Él fue lleno del Espíritu Santo, después del bautismo en agua que Él hizo, Él fue a bautizarse en agua. Ustedes saben lo que significa el bautismo en agua. Ustedes creen que Jesús tenía que morir por sus pecados. Él era santo, Él iba a morir por tus pecados y los míos. No. Entonces, ¿por qué se bautiza? Porque está dándote el ejemplo.
De repente vamos a empezar a inventar doctrinas nuevas. Es que Jesús necesitaba salvación. No necesitaba salvación. Hubo oraciones, como cuando estaba orando por su amigo Lázaro para que resucitara, que dijo una oración y en la oración él mismo dijo, él empezó a decir: Señor, te doy gracias porque siempre me has oído, porque siempre me escuchas. Y en ese momento como que no sé qué pensar de Jesús, no sé por qué lo hizo, pero dice: bueno, yo sé que siempre me escuchas, pero lo he dicho para que los demás escuchen. Así tal cual dice. Estoy haciendo cierto tipo de oraciones para que los demás vean cómo se ora, pero yo sé que me escuchas. Pero déjame, lo digo: Señor, gracias por oírme. Es: Jerry, dale gracias a Dios porque siempre te escucha. Pero en lugar de yo decírtelo: Jerry, tienes que dar gracias a Dios porque siempre, Señor, gracias porque siempre me escuchas. Y yo me oigo a mí mismo, bueno, yo sé que siempre lo haces, ¿verdad? Pero lo dije para que Jerry vea mi ejemplo y lo haga. Eso Jesús se la pasó haciendo. Me encanta. Así que tú y yo necesitamos ser inspirados por un ejemplo para ser ejemplo. Y ese ejemplo está en Jesús. Bueno, Jesús vino, hizo su labor de ser humano. O sea, ¿cómo? Dice, en la condición de ser humano, pero él era Dios, en la condición de ser humano. Y cuando ya ganó nuestra salvación, resucitó, a los días siguientes se va al cielo. En ese momento, otra vez se pone el saco. Y hoy en día, el Jesucristo hombre es Señor y Dios sobre todo.